que es importante la unidad. La unidad es importantísima. Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, ya como parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, hacen precisiones acerca de la DEA y otras entidades en el contexto de la viciosa campaña mediática desatada en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, en esta época electoral, y que obviamente pretenden favorecer a la oposición, y esta desde luego lo trata de aprovechar. Lo importante es la explicación que brindan de elementos que habrían causado el malestar en estas entidades extranjeras en contra del gobierno de AMLO, enlazado esto con las claras motivaciones que tienen. Habría que agregar, aparte de lo que explica Ebrard, Monreal y Noroña, tal como lo mencionó recientemente el analista Pérez Ricard, el hecho de que la DEA enfrenta una crisis de legitimidad y los resultados de su trabajo se han visto en el ojo del huracán. Por ello, él enfatiza el hecho además de que en su opinión, esta entidad también tiene el propósito de dar un mensaje con repercusiones políticas dentro de los Estados Unidos y paralelamente desviar las críticas que ha recibido hacia otros actores políticos, tanto fuera como dentro de los propios Estados Unidos, aprovechando la época electoral que en este año coinciden en ese país y en México. Estas observaciones, desde luego, no excluyen lo explicado por Ebrard, Monreal y Noroña, sino simplemente lo complementan. Bueno, yo diría, en primer lugar, que tenemos que tener claro, y lo puse en un Twitter hace poco, que la filtración de los documentos de informantes de la DEA, tenemos que ver cuál es primero la motivación que tiene. Se da en un momento de proceso electoral en México. Llama la atención que sean documentos, o que se haga referencia a documentos de hace muchísimos años, que el propio gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, desechó, por considerar que no tenían sustento, que no tenían fundamento. Esto se ratificó incluso por la Casa Blanca hace muy poco, como ustedes saben. Entonces, la motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo. Se dice que la política es tiempo, y es para incidir en el proceso electoral. No puede haber otra respuesta. Segundo, ¿por qué la enemistad de esta agencia en particular con el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Por qué? Además del objetivo político que ya describí hace un momento, electoral, incidir en las elecciones o tener injerencia en las elecciones en México o facilitar una opción contraria al gobierno en las elecciones de México. Además de eso, ¿cuál es la motivación? Bueno, en 2020, después de lo que fue la captura del general Cienfuegos y que México exigió que se presentaran las pruebas que fundamentaban esa detención, pruebas que se enviaron a México y se publicaron y que resultaron carecer de fundamento, Estados Unidos regresó a general Cienfuegos a México y dio por terminada aquella acción promovida por la DEA, recordarán ustedes. Una vez que esto ocurrió, se promovió una reforma de ley. ¿Qué estableció esa reforma de ley? Bueno, hay un antes y hay un después de esa ley. Antes fue la iniciativa Mérida, 2008, sexenio del expresidente Calderón, en el cual se le dio permiso a la DEA prácticamente de dirigir operaciones en México directas. No tenían que pedir autorización casi de nada. Yo diría que vivían un régimen de excepción en términos jurídicos. Entonces el presidente López Obrador promovió, y bueno, seguramente el senador Monreal ahora lo va a mencionar, y también el entonces diputado y ahora también integrante, todavía diputado, Noroña, Fernández Noroña, ahora lo van a comentar seguramente, promovió el presidente una iniciativa para adicionar la Ley de Seguridad de México con una serie de lineamientos, obligaciones, límites a los agentes extranjeros en nuestro territorio. Es la primera pieza explícita, legal, que yo conozca sobre agentes extranjeros, que no es solo la DEA, cualquier agente extranjero. Se establecen como, por ejemplo, que no tienen inmunidad, se establecen cuáles son sus obligaciones, se establece el imperativo de que tienen que informar mensualmente a quién ven y qué hacen en nuestro territorio, se establece que desde luego están sujetos a todas las limitaciones de nuestra legislación. Causó mucho revuelo, mucho debate esto en aquel entonces, 2020, diciembre de 2020, fue publicado, porque la DEA jamás ha aceptado estar sujeta a semejantes restricciones. Casi ningún país del mundo lo tiene. No solo eso, en el 21 se emitieron los lineamientos que regulan la relación de los servidores públicos mexicanos, sean municipales, estatales o federales, con la DEA y con cualquier agente extranjero en nuestro territorio. Por ejemplo, un servidor público en México no tenía obligación de informar a ninguna instancia en México
de sus reuniones, sea con la CIA, la DEA o quien sea, o la agencia rusa o quien sea. Hoy es una obligación legal, si no, te pueden sancionar. Se tiene que informar cada mes, pues, por parte de los servidores públicos de cualquier relación que tengan. Concluyo. Entonces, el propósito es electoral, porque si fueron hechos que se refieren a hace tantos años, que su gobierno dice no tienen fundamentos, ¿por qué aparecen ahora en pleno proceso electoral mexicano? Pues evidentemente porque quieren influir en la elección. No puede haber otra explicación, no la hay. La propia Casa Blanca dice no hay fundamento en esto. Entonces, propósito político. Objetivo de esto, influir en la elección. Deteriorar al gobierno de la Cuarta Transformación. Crearle cuestionamientos al presidente en turno, al presidente López Obrador. ¿Por qué? Por el objetivo político y porque tienen una cuenta por cobrar. Nunca en la historia de la DEA habían regresado y habían hecho el ridículo que hicieron con lo que pasó con el general Cienfuegos. Jamás. Simplemente revisen ustedes. Y se les demostró que estaban actuando por encima de cualquier consideración legal o fundamento. Es decir, estaban actuando con un principio de extraterritorialidad casi, si se me permite, aunque fue en territorio de Estados Unidos, porque decíamos en México, con los elementos de prueba que presentaron, ni siquiera un juez habría permitido una orden de aprehensión. Ok, entonces, eso es una. Y la otra es la legislación que acabo de referir, que ya van a explicar el diputado y el senador, porque ellos fueron protagonistas de ello, que es la única legislación, o una de las piezas de legislación más importantes del mundo, que restringe y limita las operaciones de la DEA y de otras agencias. Eso sería por mi parte. Les podría agregar simplemente que en el Senado de la República, que es el órgano responsable de analizar la política exterior, la política internacional, nosotros vemos un intento orquestado, muy claro, de la oposición nacional, en coordinación con entes internacionales, de demeritar al gobierno mexicano y particularmente al presidente de México. Y esto lo vimos desde 2020, en efecto, fecha en la que se promulgó modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Fue muy discutida. Nosotros fuimos Cámara de Origen. Podría decirles que hubo muchas presiones. Sin embargo, la mayoría nos sostuvimos en no permitir la aplicación extraterritorial de normas jurídicas de Estados Unidos, ni respetar funciones que les otorga la ley de aquel país a las distintas agencias, no solo la DEA, hablo de todas, la CIA, el FBI, todas las agencias, por vez primera, tienen que rendir cuentas en nuestro país. Cualquier servidor público, gobernador, diputado, senador que se reúna con estos entes, tiene que informarle al gobierno. Y ellos, para su introducción, tienen que informarle al gobierno, entrar a nuestro país sin armas. Esto obviamente fue una ofensa, desde nuestro punto de vista, injustificada para algunos de ellos. Y en cualquier momento ven la oportunidad para lastimar al presidente de la República sobre verdaderas frivolidades, falsedades, calumnias y mentiras que el pueblo de México, con su madurez, no cree y no acepta. No serán los últimos ataques. Nosotros no lo vemos así. La cantidad millonaria utilizada en bots, utilizada en propaganda, utilizada en fake news y en deepfakes, va a continuar. Y estamos preparados para resistir. Dicen los abogados, usan un término cuando una acusación es notoriamente frívola. Y la acusación en contra del compañero presidente de nuestro movimiento no tiene pies ni cabeza. El martes en el INE, hay un ataque de inteligencia artificial, 200 millones de mensajes, 56% salidos de España y de Argentina, porque hay oferta en Argentina por la crisis económica que traen, ya lo publicó Milenio 3x1, los mensajes, y además con 1 millón de cuentas con los mismos errores, narcopresidente, narcoprevidente, Xóchitl, no saben escribir el nombre de la candidata, lo ponen sin T o le ponen la T antes o después, es un desastre. Está acreditada esa ofensiva y no hay legislación para el tema de la inteligencia artificial, pero sí para que no haya inversión del extranjero en campañas internas. Yo sostengo, lo dije en el INE, que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz ya rebasó el tope de campaña y todavía no empieza la campaña, porque hay millones de dólares en esta campaña de lodo de denuestro, que además va sobre donde más fuerza tiene nuestro movimiento,
la honorabilidad del compañero presidente. Yo les recuerdo que están hablando del proceso de 2006. Si Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa quería destrozar al compañero presidente, si hubiera habido evidencias de financiamiento del narco, lo hubiera hecho pedazos desde entonces. Es una acusación que no se sostiene, que no tiene pruebas, que no tiene elementos, es una acusación canalla. La derecha, con mucha desvergüenza, simplemente repite notas periodísticas que no tienen absolutamente ninguna prueba de investigaciones cerradas que el propio gobierno de Estados Unidos ya determinó que no hay ningún elemento. Es la quinta semana de ofensiva y yo creo que así se la van a llevar hasta el final de la campaña, pero el 2 de junio el pueblo de México los pondrá en su lugar. Amor y paz.